La geopolítica de Oriente Medio y sus efectos globales, el conflicto en Siria y su impacto en la región y el mundo. Abarcaremos como tema los recursos energéticos, rutas de transporte, conflictos étnicos y religiosos e intervención extranjera. Los recursos energéticos. Oriente Medio alberga una gran parte de las reservas mundiales de petróleo y gas natural. La región es el principal proveedor de energía para muchas economías globales, lo que le otorga una influencia significativa en los mercados energéticos y en la política global. Oriente Medio posee aproximadamente dos tercios de las reservas mundiales de petróleo y una gran proporción de las reservas de gas natural. Países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait son algunos de los mayores productores de petróleo en el mundo. La concentración de estos recursos en la región le confiere una influencia económica y política significativa a nivel global. Los precios de petróleo pueden ser afectados por eventos y tensiones en la región, lo que a su vez puede tener un impacto en la economía mundial y en la estabilidad de los mercados energéticos. Las rutas de transporte en la región también es crucial para el transporte de energía, ya que numerosos oleoductos y gasoductos pasan por ella, conectando los productores con los consumidores de todo el mundo. Cualquier interrupción en estas rutas puede tener efectos amplios en la economía global. Oriente Medio es una encrucijada clave en términos de rutas de transporte de energía. Los oleoductos y gasoductos que atraviesan la región conectan a los productores con los mercados de consumo en todo el mundo. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz es un punto crítico por donde pasa gran parte del petróleo mundial que se transporta por vía marítima. Cualquier interrupción en estas rutas, ya sea debido a conflictos, sabotajes u otros eventos, pueden tener efectos inmediatos en los precios del petróleo y en el flujo de energía a nivel global. Conflictos étnicos y religiosos. Oriente Medio es hogar de diversas religiones y etnias, lo que ha llevado a tensiones y conflictos persistentes. La rivalidad entre suníes y chiíes, así como los conflictos entre diferentes grupos étnicos, han influido en las dinámicas políticas de seguridad en la región. La región de Oriente Medio es hogar de una diversidad de grupos étnicos y religiosos, lo que ha llevado a tensiones y conflictos a lo largo de la historia. La rivalidad entre las ramas del Islam suní y chií ha influido en numerosos conflictos, incluido el conflicto entre Arabia Saudita, un país suní, e Irán, un país chií, ya que estas dos compiten por la influencia regional. Además, las tensiones étnicas entre grupos como árabes, kurdos, persas y turcos también han influido en la política y la seguridad de la región. También tenemos como punto importante a la intervención extranjera, ya que numerosas potencias globales, incluidas Estados Unidos, Rusia, China y las potencias europeas, han buscado proteger sus intereses en la región y han intervenido en asuntos internos de los países de Oriente Medio. Esto ha contribuido a la complejidad de los conflictos y a la rivalidad entre estas potencias. Varias potencias extranjeras han intervenido en los asuntos de Oriente Medio, a menudo con agendas geopolíticas y económicas. Estados Unidos ha tenido un papel activo en la región debido a su interés en la seguridad energética y su relación con aliados como Israel y Arabia Saudita. Rusia
Ha intervenido en Siria para proteger sus intereses y mantener su influencia en la región. Además, potencias como Turquía, Irán y países del Golfo Pérsico también han buscado influir en los asuntos de la región. Estas intervenciones a veces han exacerbado los conflictos internos y complicado la búsqueda de soluciones. El conflicto en Siria y su impacto. Aquí les hablaremos sobre el desplazamiento y refugiados, sobre las rivalidades regionales, sobre el auge del terrorismo en esta región, sobre la intervención extranjera, sobre la desestabilización regional. El conflicto ha comenzado desde el 2011 como parte de las protestas de la primavera árabe. Inicialmente, en las manifestaciones pacíficas exigían reformas políticas y democráticas al gobierno, pero el gobierno reaccionaba de manera violenta y esto desencadenó un conflicto mucho más amplio. Los actores que se involucraban en todo esto, primeramente era el gobierno de Assad, un presidente o un gobernante en ese momento. También eran los rebeldes y grupos opositores, que era una variedad de grupos armados rebeldes y opositores que surgió a la respuesta de la represión gubernamental. Tenemos también a los kurdos, que los kurdos es una minoría étnica en Siria, que han estado involucrados en este conflicto igual, han buscado autonomía y han luchado tanto contra el gobierno de Assad, contra los grupos rebeldes y opositores. Tenemos al grupo ISIS, muy conocido, terrorista, que es un grupo extremista de Estado Islámico que aprovechó este caos y la inestabilidad para establecer un autoproclamado califato. Es decir, que en partes de Siria y Irak ellos manifestaron su poder. Ellos manifestaban brutalidad y expansionismo y lo convirtieron en un enemigo común a toda Siria y a todo el Oriente Medio. Tenemos como primer punto al desplazamiento de refugiados y refugiados. Aquí el conflicto ha resultado en una de las mayores crisis de refugiados en la historia moderna. Millones de sirios han huido de la violencia y de la persecución, afectando a los países vecinos y a Europa, generando tensiones políticas y humanitarias. También tenemos las rivalidades regionales. El conflicto en Siria ha exacerbado también las tensiones entre diferentes potencias regiones como Arabia Saudita e Irán. Estos dos países han respaldado grupos opuestos en el conflicto, lo que ha contribuido a la ampliación del conflicto y al debilitamiento de la estabilidad de la región. También tenemos el auge del terrorismo. Aquí, el vacío del poder en algunas áreas en Siria ha permitido que los grupos terroristas, como ya lo habíamos mencionado, a ISIS, se establecieran y se expandieran. Tuvo efectos globales, ya que ISIS llevó a cabo ataques en diferentes partes del mundo y se convirtió en una amenaza para la seguridad no solamente nacional, sino también internacional, siendo no solamente un enemigo en el cual el gobierno tenía que enfocarse, sino los gobiernos del mundo se enfocaban en él. Tenemos también la intervención extranjera, la cual hacía que varias potencias extranjeras, incluidos Estados Unidos, Rusia y Turquía, intervengan en el conflicto en diferentes niveles. A menudo ellos intervienen con agendas contradictorias. También han complicado la búsqueda de una solución, y esto ha prolongado el conflicto. Tenemos por último punto el desestabilización regional. Aquí vemos que el conflicto en Siria ha contribuido a la desestabilización general en la región de Medio Oriente, alentando la propagación de conflictos y tensiones en países vecinos como Irak y Líbano. Y esto es muy conocido por todo el mundo, ya que todas las personas que pensamos en Oriente Medio, en Irak, Irán, Palestina y esos países, pensamos en conflicto, en países que están en continua guerra, en países que están en continuo lucha contra el gobierno, contra los grupos terroristas,
siendo así el conflicto en Siria un impacto no solamente en el área de Medio Oriente, sino un impacto tanto en América, en Europa y en todas las regiones del mundo. En resumen, tenemos que la geopolítica de Oriente Medio y el conflicto en Siria tienen efectos globales debido a la importancia estratégica de la región en términos de energía, seguridad y equilibrio de poder. Las dinámicas complejas en juego han influido en la política global, la seguridad y la economía, y han requerido la atención de la comunidad internacional para buscar soluciones y estabilidad en la región. Muchas gracias.